Bienvenidos, en esta clase vamos a analizar los modos ventilatorios básicos. Para empezar, conviene entender cuáles son conceptualmente los componentes de un ventilador. En primer lugar, una plataforma neumática es la entrada para los gases de grado médico que provienen de tubos o del sistema centralizado de gases del hospital a través de un poliducto. Esta plataforma neumática es capaz de suministrar gases presurizados y cuenta con válvulas capaces de manejar el ciclo ventilatorio del paciente. La plataforma neumática también provee conexiones para la interfase con el paciente. Esta plataforma neumática es manejada por una unidad de control. El resultado de la operatoria de la unidad de control es supervisado por una central de alarmas en función de garantizar la seguridad del proceso. Tanto la unidad de control como la central de alarmas son programadas mediante la interfase con el operador, que al mismo tiempo le permite a éste visualizar los datos de monitorización provistos por el equipo. La unidad de control es la que aloja los programas operativos que llamamos modos ventilatorios. Desde que se enciende hasta que se apaga, independientemente del modo ventilatorio en el que se encuentre operando, un ventilador está en tiempo inspiratorio o en tiempo expiratorio. De esta forma, esquemáticamente, un modo ventilatorio puede definirse con 4 elementos. ¿Qué hace el ventilador durante la inspiración, el programa inspiratorio? ¿Qué hace el ventilador durante la expiración, el programa expiratorio? ¿Cuál es el mecanismo por el que pasa de expiración a inspiración, lo que llamamos disparo o trigger? ¿Y cuál es el mecanismo por el que pasa de inspiración a expiración, lo que llamamos ciclado? En esta charla vamos a analizar los 3 modos ventilatorios que consideramos básicos y que, en conjunto, deberían permitir ventilar a cualquier paciente de manera eficiente y segura. Ventilación controlada por volumen, o VCV, ventilación controlada por presión, o PCV, y ventilación con presión de soporte, o PSV. Durante la inspiración en ventilación controlada por volumen, el ventilador administra una determinada cantidad de gas a un flujo preestablecido, independientemente de la presión que esto genere en el sistema. Durante la expiración, el ventilador debe garantizar el mantenimiento de la PIP. El disparo, en volumen control, ocurre por cualquiera de 2 mecanismos. El primero de ellos es el tiempo. Si un ventilador tiene programada una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, cada ciclo ventilatorio tendrá una duración máxima de 4 segundos. Esto es, a 4 segundos del inicio de una ventilación, el ventilador iniciará la siguiente. Sin embargo, lo que el operador programa es la frecuencia respiratoria mínima que deberá tener el paciente. Cuando el ventilador detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente, inicia una nueva inspiración aunque no haya transcurrido el tiempo inspiratorio programado. Durante la ventilación controlada por volumen, normalmente la inspiración finaliza cuando el ventilador termina de administrar el volumen corriente programado. En este momento, se cierra la válvula inspiratoria, se abre la válvula expiratoria y el ventilador pasa al programa expiratorio. No obstante, el operador puede programar una pausa inspiratoria. En este caso, al finalizar la administración del volumen, se cerrará la válvula inspiratoria, pero el ventilador mantendrá cerrada la válvula expiratoria hasta que se cumpla la pausa programada. Veamos a la ventilación controlada por volumen en movimiento esquematizada en nuestro modelo bicompartimental. El ventilador inicia un flujo constante de gas en el compartimento central, incrementando la presión y generando un flujo hacia el compartimento periférico. Como tanto la resistencia como el flujo son constantes, el gradiente de presión entre el compartimento central y el periférico se mantiene constante. Terminada la insuflación del volumen corriente programado, la válvula inspiratoria se cierra. Ahora, sin flujo, el gradiente de presión desaparece y la presión en el compartimento central ahora es igual a la presión en el compartimento periférico. Esto es, la presión en la vía aérea es ahora igual a la presión alveolar. Terminada la pausa inspiratoria, la válvula expiratoria se abre. La presión en el compartimento central cae rápidamente hasta los niveles de PIP y el compartimento periférico comienza a vaciarse gradualmente hacia el exterior a través del compartimento central. Como el gradiente de presión se extingue progresivamente a lo largo del tiempo expiratorio, el flujo resultante es exponencialmente decremental.
¿Cuáles son los 4 elementos que definen el modo ventilación controlada por presión? Durante la inspiración, el ventilador presurizará y mantendrá presurizada la vía aérea al nivel de presión inspiratorio elegido, independientemente del flujo de gas requerido para hacerlo. El ciclado ocurre cuando ha transcurrido el tiempo inspiratorio programado. En este momento, el ventilador cerrará la válvula inspiratoria, abrirá la válvula exhalatoria y pasará al programa expiratorio, donde deberá garantizar el nivel de PIP. El disparo del ventilador ocurre por tiempo o por la detección del esfuerzo inspiratorio del paciente, de la misma manera que ocurre en ventilación controlada por volumen. Veamos ahora la ventilación controlada por presión en movimiento, esquematizada en nuestro modelo bicompartimental. El ventilador presurizará el compartimento central hasta los niveles programados para la inspiración. Esto generará un gradiente de presión con el compartimento periférico y un flujo en esa dirección. El gradiente de presión se reduce progresivamente a medida que aumenta la presión en el compartimento periférico. Eventualmente, si las presiones se equilibran, el flujo cesa aunque la válvula inspiratoria persista abierta, y sabremos entonces que la presión alveolar es igual a la presión en la vía aérea. Transcurrido el tiempo inspiratorio, la válvula inspiratoria se cierra, se abre la válvula exhalatoria y la presión en el compartimento central cae rápidamente hasta los niveles de PIP. El compartimento periférico comienza a vaciarse gradualmente hacia el exterior a través del compartimento central. Como el gradiente de presión se extingue progresivamente a lo largo del tiempo expiratorio, el flujo resultante es exponencialmente decremental. Conviene definir a la ventilación con presión de soporte a partir de lo que la diferencia de la ventilación controlada por presión. Y estas diferencias no están en los programas inspiratorio o expiratorio, sino en el disparo y en el ciclado. El disparo en ventilación con presión de soporte depende exclusivamente de la detección del esfuerzo inspiratorio del paciente, y el operador no programa una frecuencia respiratoria. Esto implica que es un modo que requiere del esfuerzo ventilatorio. Si el paciente dejara de ventilar, sin embargo, la central de alarmas no permitiría que el paciente quede en apnea. En este caso, forzará que el ventilador cambie de modo a ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión, e iniciará la ventilación de rescate. El tiempo máximo que la central de alarmas permitirá que el paciente permanezca en apnea, lo que llamamos tiempo de apnea, así como los parámetros que el ventilador utilizará cuando se active la alarma, la ventilación de respaldo, son programados por el operador. El ciclado ocurrirá cuando el flujo inspiratorio llegue a un determinado porcentaje del pico flujo necesario para sostener la presión inspiratoria. Veamos esto en más detalle. Imaginemos un sistema en el que una bomba pone líquido adentro de un recipiente y otra bomba saca el líquido del mismo recipiente. Para garantizar que el nivel en el recipiente se mantenga constante, es necesario que la bomba que está poniendo líquido reponga exactamente la misma cantidad que la bomba que lo está sacando. Imaginémonos ahora que ese recipiente es la vía aérea, el compartimento central de nuestro sistema respiratorio. La bomba que extrae representa los músculos respiratorios del paciente, que llevan gas hacia el compartimento periférico, y la bomba que lo repone es el ventilador. Resulta entonces sencillo entender que tras la presurización inicial del sistema hasta la presión inspiratoria programada, el ventilador debe reponer exactamente lo que el paciente remueve. En otras palabras, el flujo del ventilador debe ser exactamente el mismo que el del paciente. Los músculos respiratorios del paciente generan una presión negativa con un perfil sinusoidal representado por el área verde. Como vimos en la clase de mecánica del sistema respiratorio, el flujo en el sistema es la consecuencia del gradiente de presión. Por ese motivo, el flujo que el esfuerzo inspiratorio del paciente genera puede verse como su imagen especular. ¿Cómo responde el ventilador al esfuerzo inspiratorio del paciente? Como dijimos, debe reponer exactamente lo que saca el paciente, esto es, el área celeste. Sin embargo, la presurización inicial del sistema requiere la insuflación de un volumen adicional representado por el área azul oscuro. La suma de estos dos flujos, el necesario para presurizar inicialmente el sistema
y el necesario para reponerlo sacado por el paciente determina la forma típica de la curva de flujo en ventilación con presión de soporte mostrada en rojo. De esta forma, cuando el flujo se ha reducido en forma significativa, el programa asume que el esfuerzo inspiratorio del paciente ha finalizado y termina la inspiración. El punto de corte inicialmente propuesto en forma casi universal por los fabricantes era del 25% del pico de flujo inspiratorio. Este valor resultó ser demasiado bajo para pacientes obstructivos que tendían al atrapamiento aéreo y al desarrollo de autopip. Por este motivo, los equipos más modernos suelen permitir modificarlo. Note que llevar el punto de corte a niveles más altos reduce también el tiempo inspiratorio.